vamos a continuar, si os parece bien, con nuestro siguiente ponente. Él es Michael León, que estará ya, si no me equivoco, conectado. Michael, ¿estás por ahí? Sí, hola a todos, ¿cómo están? Pues nada, Michael, todo tuyo. Te doy paso, 512 personas contigo. Sí, Adelante y muchas gracias. muy bien. Voy a comenzar compartiendo mi presentación. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Les he preparado una presentación bastante robusta, llena de recursos que van a poder tomar como referencia. Mi interés es precisamente compartir todo lo que hemos aprendido aquí en Nearsoft creando productos. Mi charla se llama ¿Cómo podemos transmitir una estrategia de producto centrada en el usuario, en la compañía y en el equipo de producto donde estamos trabajando? Muy bien, la charla que he preparado, si todo sale bien, les voy a convencer de dos cosas. La primera es que no hay una estrategia de UX como tal, lo único que existe es una estrategia de producto y que también los diseñadores son los conductores de esta estrategia de producto en la compañía. Muy bien, les voy a contar un poco de Nearsoft, cómo lo hemos logrado y cómo fue la historia de cómo el equipo de diseño fue transmitiendo esas prácticas de producto y de diseño a lo largo de la compañía. Un poco sobre Nearsoft, nosotros hacemos software, trabajamos para clientes, en su mayoría en Estados Unidos, por lo que nosotros nos integramos a ellos y nuestros equipos quiere decir que están distribuidos, es decir, en todas partes del mundo. Nosotros somos 15 diseñadores más o menos en el equipo de UX Team contra 250 desarrolladores en la compañía. Podemos ver que es una relación de 1 a 16. Hay un diseñador por cada 16 desarrolladores. Este número es importante, lo vamos a ver más adelante. Por ahora nomás pongamos atención a esa relación. Pues bien, lo primero que comenzamos a hacer es talleres de diseño centrado en el usuario. Vimos que esta es una de las mejores maneras de transmitir los conocimientos que nosotros tenemos para sensibilizar a QAs, a product managers y a desarrolladores también, de tal manera que todos entendamos un poco de cómo es que hacemos UX y por qué es importante que todo el equipo esté a bordo de nuestras estrategias. Muy bien, fue, lo que obtuvimos fue un 80% de toda la compañía expuesta a estos talleres y dimos alrededor de 15, 20 tipos de talleres de distintas áreas, ¿no? Todas estas metodologías los pueden encontrar en este libro. Seguro les vamos a compartir la presentación después. Por ahora quiero que vean que hay muchas maneras de cómo transmitir esto a través de talleres. Lo que obtuvimos es que las unidades de servicio, como la gente de finanzas, como la gente de People Development, algo como recursos humanos, comenzaran a adoptar estos procesos centrados en el usuario para ellos mismos adoptar estas prácticas en la definición de sus propios procesos. También obtuvimos que los desarrolladores entendieron cómo realizar pruebas de usabilidad y ellos realizar en algunas ocasiones esas mismas pruebas. El caso de QA es un poco curioso, dado que todavía no hemos podido conectar al 100%, pero ya comenzamos este año también para aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros a través de estos talleres. Poco a poco los diseñadores también comenzamos a participar en lo que llamamos Innovation Labs, en el que es una unidad aquí en Nearsoft que nos encargamos de hacer productos para su comercialización. Estos son algunos de los que hemos hecho. Lo que sucedió fue que comenzamos a hablar ese idioma de producto en el que teníamos que aprender a movernos muy rápido y poder utilizar todas estas herramientas en un tiempo pues muy preciso, dado que teníamos que tener todos estos productos listos para su comercialización. Es ahí donde hablo de que nuestro interés es movernos rápido, ser muy eficientes, pero también hablar ese negocio, ese lenguaje de negocio y ese lenguaje técnico para poder que nuestras propuestas sean eficaces y sean bien precisas. Todos estos productos los pueden ver en este sitio, softwaredevtools.com. Y nos basamos mucho en las enseñanzas de Laura Klein. Este libro es muy bueno para poder aprender a hacer productos desde esta metodología centrada en el usuario de UX. Lo que aprendimos entonces fue que nuestro deber y nuestro trabajo como diseñadores es alinear la visión del equipo alrededor de cómo construir un mejor producto. Y esto es porque esto viene de una cita de un libro que también me gusta mucho, ahorita ya se los comparto. Thomas Wendt dice que la naturaleza no es perfecta y por eso es que diseñamos. Comencé yo en particular a entender que el mundo es caótico y los usuarios no tienen el tiempo y somos humanos y todos cometemos errores, por lo cual tenemos que aprender a movernos rápido para poder entender exactamente la solución que tenemos que crear a partir de un problema que entendemos.
comenzó a evolucionar un poco mi entendimiento, digamos, de lo que es un diseñador alrededor de solucionar esos problemas para la gente. Entonces, este libro les recomiendo, te pone en un mood particularmente muy especial a partir de entender cuál es nuestro trabajo, cuál es el rol del diseñador en el mundo. Es bastante entretenido. Muy bien, con esta metodología y con esta mentalidad de resolver problemas para la gente, pero tomando en cuenta el negocio y las restricciones técnicas, comenzamos a impactar al cliente también. Nos dimos cuenta que nuestro deber y la manera más rápida de poder impactar a los clientes o los proyectos en los que trabajamos es llenar todos esos huecos de conocimiento que el equipo no tiene a través de la investigación de usuarios. Eso requeriría otra plática en sí misma, pero eso es nuestro deber. Todo lo que nosotros tenemos que generar es alrededor de qué funcionalidades construir, por qué construirlas y en qué prioridad y sobre todo cómo construirlas. Es aquí donde entran los mockups y todos los workflows que tenemos que diseñar. Muy bien, de alguna manera también tenemos que aprender a que esos diseños que están muy aterrizados en la tecnología y en los casos de negocio puedan ser planeadas por fases. A menudo los diseñadores queremos hacer todo perfecto desde el inicio y eso está bien, pero la naturaleza del software es incremental, significa que tenemos que ir paso por paso. Entonces, ese diseño perfecto que tú tienes que aprender a romperlo por fases, de tal manera que podamos hacerlo en los sprints cada 2 semanas, irlo incrementando. Eso es algo que tú tienes que planear como diseñador. Lo siguiente es que podemos y tenemos que documentar todos los casos posibles de uso. Esa funcionalidad tan bien planeada que ya tienes que cubrir los casos en los que a lo mejor falla o no se conecta a internet o a lo mejor no hay ningún dato que mostrar. Eso te va a hacer más preciso en tus propuestas. Tus propuestas van a comenzar a ser menos ingenuas, por lo cual tienes que aprender a tener este como sentido que tienen los QAs para identificar posibles casos de uso donde tu estrategia de diseño pueda romperse. Es decir, ¿cuántas veces no nos ha sucedido que no tomamos en cuenta ese caso en particular? Y eso es algo que te puede hacer más valioso para tu equipo si aprendes a documentar estos casos posibles. Ahora, hablábamos que la naturaleza no es perfecta y que existe mucho caos y mucha incertidumbre respecto a quiénes son los usuarios, cómo vamos a construir esa funcionalidad, por lo cual tu deber como diseñador es organizar todo el conocimiento del equipo alrededor de estos 3 puntos. ¿Qué vamos a construir? Es decir, los requerimientos. Nosotros podemos ayudar a levantar esos requerimientos porque tenemos un conocimiento profundo de las necesidades de los usuarios. Podemos resolver el por qué vamos a construir tal funcionalidad a través de la investigación de usuarios que hagamos y podemos decir cómo vamos a construir esa funcionalidad. Es decir, los flows típicos de diseño, los prototipos y las pantallas de UI como típicamente lo conocemos. Entonces, esto es a mi punto de vista, nuestro rol en el equipo y en la compañía. Ahora, en el término de la relación de UX con Product Management está sucediendo algo bien particular. Veamos cómo estos roles comienzan a parecerse mucho. No significa que seamos iguales, cada quien tiene su propio área de expertise, pero veamos lo que ha estado sucediendo. Lo que ha sucedido es que hay un cambio de responsabilidades histórico. Al principio, antes que los diseñadores llegáramos a la industria de tecnología, hace alrededor de unos 10, 15 años, el Product Manager se hacía cargo de todo, de la investigación de usuarios, de la definición del problema, roadmaps, user journeys, personas, wireframes, incluso prototipos. Todavía conozco un par de Product Managers que hacen ellos sus propios wireframes. Con el tiempo, un diseñador genérico comenzó a participar en el equipo de producto, por lo cual el diseñador se hacía cargo de esta investigación de usuarios, wireframes, prototipos y la arquitectura de la información. El product manager ahora tenía menos responsabilidades respecto a esto que el diseñador ahora hace. Eventualmente el diseñador se convirtió en un diseñador de UI y comenzó a haber un rol de UX, por lo cual el de UX era como más estratégico, donde creaba a las personas, la arquitectura de información, el prototipado, el customer research, y puedes ver que las responsabilidades comienzan a cambiar. Ahora que ya tenemos investigadores en el equipo también, el rol de diseño ha ido como particionándose. El product manager ahora por fin puede hacer su trabajo de manera más precisa, que es la estrategia y la planeación del producto y ese contacto comercial. Como puedes ver, los diseñadores cada vez tenemos más participación en la industria y eso está muy bien. Ahora, lo que podemos ver
Y de nuevo, esto lo puedes ver más en esta charla que te dejo aquí el link compartido, donde en un Summit de Atlassian, un Product Manager y un diseñador comenzaron a platicar de estas cuestiones. Lo que yo quiero que veas aquí es que la participación de los diseñadores ahora es clave en la industria. Recuerdan que vimos que en Nearsoft había un diseñador por cada 16, pues puedes ver que, por ejemplo, en Atlassian en el 2012 era 1 a 25 y en el 2017 1 a 9. El caso de IBM es bien curioso. 2012 un diseñador por 72 desarrolladores a en el 2017 un diseñador por cada 8. Eso te habla de la importancia del rol de diseño en el equipo y en la compañía también. Es decir, está cambiando esa responsabilidad, por lo cual a mí me gusta decir que el rol del diseñador está cada vez evolucionando más hacia una posición estratégica de negocio. Es decir, nosotros somos los responsables de crear esa solución de producto que está muy orientada a las restricciones técnicas de lo que podemos hacer en el tiempo que tenemos, pero muy orientado a los objetivos de negocio también. En estos dos reportes que también te comparto, que se llaman el estado de UX en la empresa, en la industria, perdón, de nuevo aquí te los comparto, pero yo extraigo estos tres datos que se me hacen bien interesantes. El 52% dijo que su CEO de las compañías que entrevistaron menciona que el user experience es un diferenciador de producto. De nuevo, esto es negocio. Nosotros tenemos ese poder de hablar ese lenguaje de negocios y es lo que quiero como diseñador que comiences a ver. A menudo existe esta noción de que si los diseñadores deberíamos de codear o no, programar o no. Yo diría que no, deberíamos de aprender a hablar el lenguaje de negocios porque a final de cuentas nuestro trabajo y nuestro diseño está muy orientado a crear esa solución de negocio. Es decir, la experiencia del usuario es nuestro objetivo, pero en el objetivo final es que el producto prospere y que la gente le guste nuestro producto, pero que también pague dinero por ellos. El 22% de las compañías dijeron que hay un vicepresidente de diseño o un Chief Experience Officer encargado de esta área de estar presente con la estrategia comercial orientada al usuario. El 45% reportó que era una parte central en el equipo de producto, por lo cual te puedes dar cuenta de la importancia que tiene el rol de diseño en la industria en este momento. Es una manera muy elaborada de decirlo, pero podemos decir que los diseñadores por fin estamos teniendo una silla en la mesa de discusión. Nosotros estamos comenzando a hablar negocios y de nosotros depende que el producto pueda desarrollarse de una manera óptima. Ahora les voy a compartir esta tabla que la expresó Leah Bewley from Forrester. Ahorita también les voy a compartir el enlace, lo pueden ver ahí abajo. Ella dice que en el modelo tradicional de una empresa, cuando UX comienza a tener ese grado de madurez, a menudo lo único que se hace son pruebas básicas de usabilidad, tal vez unos cuantos wireframes y generalmente solamente un diseñador el que está a cargo de todo, lo que le llamamos un generalista. Y el scope, el objetivo de lo cual este diseñador se hace cargo es algo bien particular, algo bien custom. Es decir, tal vez solamente se le necesite en una parte o en una página del producto o en una sección. Realmente no tiene una participación en la estrategia de producto. Eso es algo que ya no queremos hacer. En el nivel progresivo ya comenzamos los diseñadores a tener impacto en diferentes puntos de contacto de todo el user journey del usuario. También ayudamos ya a definir exactamente qué es lo que vamos a construir y cómo, es decir, levantamos requerimientos también junto con el Product Manager y comenzamos a hacer investigación de usuarios un poquito más compleja, tal vez incluso cualitativa o con más de largo alcance. Y nuestro proceso de diseño pues puede ir desde simplemente estar generando ideas en blanco y negro, un wireframe, hasta generar hasta generar totalmente un prototipo de alta fidelidad, que es la simulación ya más certera de lo que se va a construir. Y probablemente ya haya más diseñadores en el equipo, diseñadores visuales, investigadores, tal vez UXers que se encarguen más de la estrategia. Y en el nivel maduro de las organizaciones podemos decir que la estrategia va de principio a fin en todos los aspectos del negocio que tenga que ver con la parte digital y podemos ayudar a sentar esa visión, como dice aquí.
de la estrategia y del roadmap que vamos a construir. La investigación ya se vuelve más diversa, cualitativa, cuantitativa, y podemos comenzar a generar hipótesis de cómo podemos mejorar el producto. Esto es algo que Amazon hace y puedes darte cuenta cuando comienzan a cambiar secciones de un día para otro. Lo que están haciendo ahí es precisamente experimentos. Este es un nivel ya muy avanzado en el que el equipo se puede mover rápido probando hipótesis sobre cómo debería de funcionar mejor tal o cual parte del producto. Y probablemente ya exista gente a cargo en posiciones más, digamos, elevadas en la toma de decisiones, en el que ya podemos tener Chief of Design, por ejemplo, o a una persona encargada ya de toda esa estrategia de negocio. Aquí ya estamos hablando de un nivel más como corporativo y más global. Esta es la plática que les comento. Leah Bewley lo explica mejor. Pueden verlo en Vimeo. Está bastante interesante. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos llegar ahí? Suena muy bien todo esto que tenemos que hacer, pero ahora te voy a dar una serie de tips prácticos para que tú puedas comenzar a transmitir esta estrategia centrada del usuario, pero muy orientada al producto. Lo primero es que tienes que comenzar a dar valor al equipo de producto en cuanto llegues ahí. Uno de los principales consejos que yo siempre doy a los diseñadores con los que trabajo es que no pidas permiso. Siempre te van a decir que no tenemos tiempo para hacer investigación, que no tenemos tiempo para planear y para hacer esos conceptos rápidos, o que a lo mejor no es la manera de trabajar del equipo hacer esos diseños de manera colaborativa, es decir, sesiones en donde estamos todos juntos. Lo que yo te diría es que no pidas permiso. Explica que eso es necesario y cuando tú tengas una idea, en cuanto la tengas, incluso en papel o en blanco y negro, sal al pasillo de tu empresa y prueba ese diseño que tú tienes. Cualquier retroalimentación que tú tengas del diseño antes de construir y que lo expongas al equipo va a ser mucho mejor. Un tip que también te doy es que invites a los desarrolladores a esas pruebas de usabilidad. Te aseguro que en cuanto vean que algo está fallando, van a querer regresar a solucionarlo de manera inmediata. Esto es algo que me ha pasado bastante, con bastante frecuencia, en donde cuando un desarrollador o un QA ve al usuario frustrado que no puede utilizar lo que estamos construyendo, inmediatamente quieren regresarse a solucionarlo. También aprende a hablar ese lenguaje de desarrollo. No tienes que aprender a programar, pero sí tienes que aprender cómo se construye software, de tal manera que tus soluciones sean menos ingenuas, pero que también estén validadas desde el punto de vista de negocio. Recuerdo una vez, en una ocasión, que yo quería poner el estatus de cuántas máquinas estaban conectadas en un proyecto en particular. Aprendí que eso era muy costoso desde el punto de vista servidor, y a pesar que era lo que los usuarios estaban pidiendo, porque era un dolor de cabeza, no pudimos hacerlo, pero entre todos y aprendiendo estas restricciones de negocio y estas restricciones técnicas, pudimos llegar a una solución media que a final de cuentas sí funcionó con los usuarios. Entonces, que aprendas a hablar estos dos lenguajes de negocio y técnico te va a facilitar vender ese valor de tu diseño hacia el equipo. Obviamente también tus soluciones tienen que estar validadas con los usuarios para que tú puedas demostrar que lo que estás haciendo es entendido por ellos también. También te recomiendo que aprendas a solucionar problemas duros para los product managers o los product owners. Esto es llenar el conocimiento de lo que no tienen. Uno de los mayores problemas que tienen los product managers es priorizar las funcionalidades que vamos a construir. Es decir, queremos hacer todo y todo lo podemos hacer, pero la cuestión es qué deberíamos hacer primero. La investigación de usuario puede ayudarlos a ellos a tener una visión más clara sobre lo que se va a construir. Y eso tiene sentido, dado que como nosotros tenemos ese contacto con el usuario y vamos a exponer al equipo a esa problemática, vamos a poder definir exactamente si deberíamos de construir primero los filtros o la vista de reportes, qué es más doloroso para el usuario y qué nos puede traer más negocio para la empresa. Eso es algo que podemos ayudarlos a ellos a solucionar. Y también algo que podemos hacer es ayudar a juntar esos requerimientos de cómo deberíamos de construirlo. Algo que te puedo decir, y no va a haber tiempo para explicarlo en esta charla, es que aprendas a utilizar marcos teóricos de diseño. Eso te va a ayudar a ti a tener una idea más clara de cómo resolver tal problema cuando se te presente. Por frameworks y marcos teóricos me refiero a, pues, el diseño centrado en el usuario, Object Oriented UX, investigación generativa, diseño participativo, design thinking, product thinking y arquitectura de contenido, investigación de usuario, atomic design, burn down. Mi intención justo ahora es no explicarlos todos, sino que aprendas a reconocer que algo
tiene nombre y que tú puedes utilizar precisamente eso para resolver un problema en general y que también puedes ayudar a juntar esos requerimientos y después desglosarlos por partes, ayudando al product manager a planear mejor ese roadmap. De nuevo, todo lo vamos a construir, pero no tenemos tiempo a hacerlo todo. Entonces, vayamos haciéndolo de manera incremental. El tercero es que aprendas a crear sistemas de diseño. Esta es la manera más sencilla de homogenizar el lenguaje, perdón, de diseño um, respecto a cómo debe de verse el producto. Design System es todo un tema bastante profundo. Por ahora quiero que te familiarices con ellos y que aprendas a identificar cuándo debemos hacerlo y cuándo tiene sentido y cómo mantenerlos también. Esto es, vamos a estandarizar el lenguaje alrededor de diseño en todo el equipo y en toda la compañía. El otro es que aprendamos a cubrir cada escenario posible de esa funcionalidad que estamos por construir, lo que ya explicábamos con anterioridad, que aprendas a diferenciar qué va a suceder si el usuario mete el dato incorrecto, si no se puede cargar la información, si no hay datos que desplegar o si hay una contradicción entre las reglas de negocio que estamos haciendo internas. Entonces eso te va a ayudar mucho a que tus diseños estén muy acorde a esos requerimientos que vamos a construir y que aprendas a diferenciar entre lo que vamos a construir de cómo lo vamos a construir. Yo lo que alego es que los diseñadores tenemos este poder de definir y ayudar a definir qué estamos construyendo en primer lugar. Es decir, sentarnos desde el principio en la planeación y no solamente llegar con la petición de que tenemos que hacer todo bonito. Seguramente todos hemos estado ahí en alguna ocasión. Esto te va a ayudar a que tú entiendas todo el flujo de negocio y de flujo del producto y cómo el usuario interactúa en cada una de esas partes. Lo que yo digo es que esa experiencia de usuario ideal que estamos buscando lograr va a emerger de lo que alcancemos a lanzar de producto. Es decir, queremos hacer todo perfecto de nuevo desde el inicio, pero la verdad es que no es posible. El software es incremental y esa experiencia que estamos buscando emerge de las funcionalidades que alcancemos a producir en el tiempo que tenemos. Entonces, quieres que tus funcionalidades y tu diseño sea lo más preciso posible. Lo que yo te invito es que te envuelvas más en conversaciones de planeación, estratégicas, de negocio, en las conversaciones técnicas de arquitectura, para que tú entiendas mejor lo que estás construyendo y que no te quedes solamente en la idea de que mi trabajo es construir prototipos y mockups que se vean bonitos. Yo te invito a que vayas más allá del mock y que pienses más en todos estos escenarios de uso, en esos casos de negocio, que aprendas cómo hace negocio el producto y cómo podemos mejorar esa idea de que los usuarios amen nuestro producto, pero que también paguen dinero por ellos o que sea redituable. Nada está escrito en piedra, es decir, vas a poder encontrar en internet incluso lo que te estamos diciendo aquí de maneras de cómo hacerlo, pero la realidad es que tú tienes que absorber esa mentalidad de negocio y de producto para poder que tu solución sea mucho más aterrizada. Y hay que aprender también que el diseño opera dentro de un espacio bien restringido de reglas de negocio, técnicas, el mismo lenguaje de diseño que tú estás definiendo. Y eso está bien. Yo he visto que muchos diseñadores al principio se desesperan porque no se puede hacer todo o porque estamos llenos de restricciones, la base de datos no funciona así o tenemos que usar esta serie de componentes de la librería de front-end. Sin embargo, eso es algo bueno. Cuando tenemos una serie de reglas restringidas, podemos operar de manera más creativa. Entonces, no es pensar fuera de la caja, es pensar fuera de la caja entendiendo todas esas restricciones que te digo. La otra, y ya para Misael, qué finalizar, pena. ¿sí? Nos quedan ¿Sí? 5 minuticos. ¿Listo? Sí, sí, ya son los últimos 2 puntos. Perfecto, Lo, gracias. lo otro es que la manera de desarrollar productos y software es bajo esta metodología ágil. Existen bastantes maneras de cómo integrar UX en Agile. Por ahora, lo único que quiero que entiendas es que tienes que moverte rápido para poder saber cómo hacer todas tus metodologías de UX bajo ese ambiente ágil, es decir, por ciclos cortos de trabajo. Este libro de Jeff Gothel te puede ayudar mucho a cómo saber integrar eso. Es decir, cómo puedo hacer todo lo que yo sé hacer como diseñador bajo una metodología ágil. También esta charla en Atlassian te puede ayudar mucho de cómo puedes hacer investigación de usuarios bajo esa metodología ágil, en el que siempre la restricción es el tiempo. Sin embargo, hay maneras de cómo hacerlo. Y ya por último, lo que te recomiendo es que aprendas a pedir que tu trabajo sea evaluado, es decir, con KPIs y con métricas dentro del mismo producto para saber lo que los usuarios hacen. Ya, lo último que te quiero decir es que esa es nuestra responsabilidad.
que debemos de guiar el esfuerzo del producto hacia esa consecución de esa estrategia de producto que nosotros estamos llevando. Que vayas más allá de los visuales y de los mockups y que seas dueño de lo que se va a construir, no solo del cómo. Es decir, vamos a diseñar productos en realidad y esa experiencia va a emerger de lo que nosotros construyamos. El UX no existe en el vacío, es decir, no hay una estrategia de UX como tal. Tienes que entender el negocio y tienes que entender las restricciones técnicas. Solamente hay estrategia de producto. Así que lo que te invito es que seas dueño de esa estrategia de producto junto con todo tu equipo. Y eso es lo que quería platicarte hoy. Isabel, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, te doy en primer lugar gracias por habernos compartido tantos recursos, charlas, libros. La verdad que ahí ¿Sí? tenemos un rato de lectura y ¿Sí? de aprovechar muchas cosas, ¿no? Si lo estoy entendiendo bien, nos propones la idea de que el diseñador ha pasado de ser un diseñador, ¿no? Hace, pues, como algunos como nosotros empezamos hace muchos años, el diseñador era alguien que Sí. prácticamente colocaba cosas en lo que iba a ser un papel impreso. Así es. Eh, de repente empezamos a diseñar interacción, pasamos a ser diseñadores de producto y ahora de repente parece que también hemos empezado a diseñar negocio, ¿no? Porque tenemos que Así es. aprender todo ese espectro de cosas. Es correcta esa idea, ¿verdad? Sí, así es. Lo Ok. que yo he visto es precisamente esa evolución del diseñador solamente encargarse de cómo se mira el producto a realmente diseñar esa solución. Cuando yo hablo de diseño, en realidad no estoy hablando de la parte visual. La parte visual es una de las cosas que yo voy a hacer, pero en realidad yo estoy ayudando a diseñar toda la estrategia de producto comercial, de cómo lo vamos a construir y por qué lo vamos a construir y qué vamos a construir en primer lugar. Ok. Lo bueno de tu ponencia es que nos has dado mucho, se nos ha alargado un poco y entonces vamos a tener muy poco espacio para las Sí, preguntas. seguro. Lo que le proponemos a todo el mundo es, te vamos a enviar las preguntas si te parece bien, ¿vale? Sí, seguro. Para que las puedas responder tú en privado y de alguna manera nosotros a través de las webs y de las redes sociales vamos a ir comunicando tus respuestas en los siguientes días, ¿te parece? Sí, seguro. Lo que sí te voy a hacer es una pregunta, por ejemplo, Joana Mendoza nos dice, la parte cuantitativa es más importante para el negocio. ¿Cuán sumergido debe estar el diseñador en este punto de la métrica cuantitativa? ¿No? Sí, seguro. Lo que hay que primero identificar es no estar haciendo métricas de vanidad, lo que llamamos cuántas personas, por ejemplo, visitan nuestro sitio web o cuántas personas visitan el catálogo pero sin hacer clic. Eso realmente no nos va a llevar a nada. Lo que yo te pediría es que lo entiendas primero y qué es lo que realmente repercute al negocio. Sí tenemos que saber eso, tenemos que empujar porque se midan ese tipo de cuestiones para nosotros poder tomar decisiones. Entonces, sí, tienes que estar ahí empujando para que se mida. Y eso es algo bueno. Yo quiero que mi trabajo sea medido para poder mejorarlo. Muy bueno. Oye, en todo esta, voy a intentar o interpretar un poco la pregunta de María Fernanda Suárez, que nos ¿Sí? dice, hola, ¿es correcto decir que un diseñador que no tenga prácticas o conocimientos enfocados en UX UI es un diseñador que puede perder valor a nivel profesional? ¿Debería ser un must? A ver, lo que entiendo es que muchas de las cosas que propone es que el diseñador traiga muchos aprendizajes, ¿no? Y en este caso, pues María Ujú. Fernanda creo que se refiere a esta parte del UX UI. Claro, el tema es, necesitamos aprenderlo todo. Si no lo aprendemos todo, entonces valemos menos en el mercado. Ah, ¿Qué ya. piensas? Mm, está difícil la pregunta. Yo diría que el valor que tú puedas demostrar al equipo, eso es lo que te va a hacer fuerte como tu experiencia. No tienes que saberlo todo. Yo no lo sé todo tampoco en el equipo, pero ese espíritu curioso es lo que te va a llevar a resolver problemas. Entonces, realmente te interesen resolver esos problemas de tu equipo, que tengas todo ese conocimiento que le hace falta, va a terminar por generarte más experiencia a ti y eventualmente, obviamente, vas a valer más en el mercado. No sería mi preocupación inicial. Está muy bien. Hablas de esa aportación de valor, ¿no? ¿Qué Sí. rasgos buscarías tú en alguien que contrataras para equipos a nivel diseñadores que pudieran simbolizar ese valor, ¿no? Lo primero sería curiosidad. Y eso creo que es algo nato que tenemos los diseñadores. Curiosidad por saber cómo se construye software, cómo está la arquitectura hecha, cómo hacemos negocio en la compañía, cuáles son los objetivos de negocio. Y a menudo yo he visto que al principio los diseñadores como que viven en esa caja inicial de pues yo soy diseñador y mi rol es hacer la parte visual, ¿no? Eso es lo primero que te pediría, que salgas de esa mentalidad y que te abras al equipo, a la parte técnica, a la parte de negocio, etcétera. Oye, ¿qué recomiendas a gente de desarrollo? O sea, porque estas recomendaciones son para diseñadores, ¿no? Es como, diseñadores tenéis que
de alguna manera entender el lenguaje de todo lo que rodea, desde product owners, gente de negocio, gente de desarrollo, gente de arquitectura, gente de research. ¿Cómo sería el camino a la inversa desde el punto de vista de un desarrollador? ¿No? Sí. ¿Qué le sugerirías a un desarrollador que quiere ser o quiere ir en esa dirección de también entender? Muy bien. Como desarrolladores, creo que lo primero que pueden hacer es pedir estar presentes en esas pruebas de usabilidad. Es decir, mi interés como desarrollador debería ser cómo está funcionando mi trabajo. Esa línea de código perfecta que yo hice, quiero ver cómo se comporta en un contexto real de uso. Y de nuevo, cuando yo he visto que desarrolladores están presentes, se frustran al ver que no pueden darle clic al botón que ellos tanto invirtieron, ¿no? Entonces, eso, pedir yo creo de inicio estar en esas pruebas y ser más curiosos también respecto a los usuarios y para quién estoy desarrollando, ¿no? Muy bien. Michael, estamos ya sin tiempo. Sí, seguro. Prometemos enviarte todas estas preguntas para que podamos responderlas en las redes sociales en los próximos días, si te parece bien. Sí, sí, ¿Vale? estaré al pendiente. Muchas gracias. Y nada, agradecerte un montón el tiempo y sobre todo la cantidad de recursos y de ideas que has compartido acerca de esta evolución que estamos teniendo Así que es. sufrir de alguna manera todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos al mundo del diseño digital, ¿no? Sí, seguro. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy en Twitter al pendiente también de cualquier pregunta. Me gusta mucho compartir. Entonces, ahí nos vemos. Gracias.